La entidad del cenote. Hace 5 años trabajé como guía turístico en la Riviera Maya. Mi tarea era llevar grupos pequeños a cenotes menos conocidos, esos que no salen en los folletos porque son más peligrosos, más profundos o simplemente porque nadie quiere volver a visitarlos. Había recorrido docenas de cavernas de agua dulce, pero había uno del que todos hablaban con respeto: el cenote de Xtabay. Los locales decían que estaba vivo, que respiraba, y que si te quedabas callado por mucho tiempo, podías escuchar cómo te devolvía la respiración. Nunca le presté atención a esas cosas, hasta que una vez lo vi con mis propios ojos. Era junio, temporada baja, y un matrimonio argentino me contrató para una excursión privada. Querían algo distinto, más auténtico. Les propuse visitar ese cenote, el que nadie frecuentaba, y ellos aceptaron encantados. Llegamos al atardecer, cuando la selva empezaba a humedecerse con esa bruma densa que se cuela en la piel. El acceso era complicado. Había que caminar unos 20 minutos por un sendero de raíces y piedras. Cuando llegamos, el aire cambió. El cenote estaba rodeado de ceibas torcidas, como si se inclinaran hacia el agua. El espejo turquesa reflejaba la luz del cielo, pero el fondo era tan oscuro que parecía no tener fin. El hombre, que se llamaba Martín, se lanzó primero. Su esposa, Laura, lo siguió poco después. Yo me quedé en la orilla, acomodando las linternas y las cuerdas de seguridad. Entonces escuché algo, un murmullo, suave, casi imperceptible, que venía desde el agua. Me agaché pensando que eran los turistas hablando bajo el agua, pero no. Era una voz femenina, clara, que susurraba palabras en maya antiguo. No las entendía, pero el tono era melancólico, como si alguien rezara o llorara al mismo tiempo. ¿Todo bien ahí abajo?, grité. Martín salió a la superficie jadeando. Sí, solo sentí que algo me rozó el pie, dijo riendo, tratando de disimular el susto. Laura no contestó. Miré el agua y no la vi. ¿Dónde está tu esposa?, pregunté. Él se giró alarmado. Estaba detrás mío. Encendí la linterna y enfoqué hacia el fondo. El haz de luz se perdió en la negrura líquida. Entonces vi una figura, una silueta blanca, femenina, flotando inmóvil. Pensé que era Laura y me lancé sin pensarlo. El agua estaba helada. Nadé hacia ella, pero cuanto más me acercaba, más borrosa se volvía. Era como si se deshiciera entre sombras, hasta que la vi de frente. No era una mujer viva. Tenía el cabello flotando como algas, la piel azulada y los ojos completamente blancos. Sus labios se movían sin emitir sonido alguno, y del pecho colgaban cuentas de jade y huesos. Traté de gritar, pero una presión invisible me hundió más. El agua empezó a vibrar, como si el cenote latiera. Entre burbujas, escuché esa voz otra vez. No los dejes ir, aún deben pagar. Cuando por fin logré salir a la superficie, Martín estaba en la orilla, tirando de mi brazo con desesperación. Laura también había salido, pero temblaba. Vi algo allá abajo, murmuró. Una mujer. Me tomó del tobillo. Nadie habló durante el regreso, pero al día siguiente, Martín regresó solo al cenote. No le dijo nada a su esposa. Me enteré porque la policía vino a buscarme. Habían encontrado su camioneta abandonada en la entrada del sendero. Fuimos con un equipo de rescate. El agua estaba más turbia y el aire pesado. El buzo que bajó primero salió pálido, vomitando. Dijo que vio cuerpos viejos, vestidos con ropa ceremonial maya, atados con soga de fibra vegetal, pero ninguno era Martín. Después de eso,
Me quedé con la historia atravesada en el pecho. No pude seguir trabajando. Me obsesioné con saber qué había ahí abajo. Un anciano del pueblo, don Hilario, fue quien me contó lo que nadie quería decir. Ese cenote era sagrado. Ahí ofrecían los tributos a la Ixtabay, la guardiana de los deseos. Si pedías algo bajo el agua, ella te lo concedía, pero pedía a cambio una vida. Le mostré una de las cuentas de jade que había salido flotando junto con mis cosas aquella noche. El viejo me miró horrorizado. Eso no debiste traerlo. Con eso le llamaste. Desde entonces, cosas raras empezaron a pasar. El sonido del agua llenaba mis sueños, despertando empapado, con la sensación de que alguien me observaba desde el espejo del baño. Y a veces, cuando me bañaba, el agua se tornaba fría de repente, y una voz, esa misma voz, susurraba junto a mi oído. Devuélvelo. Un día decidí hacerlo. Volví al cenote solo. El sol se estaba poniendo cuando llegué. Me arrodillé en la orilla y arrojé la cuenta al agua. Durante unos segundos nada pasó. Luego el reflejo cambió. No era mi cara la que veía en el agua, era la suya. Una mujer de ojos blancos, cabello flotando, mirándome fijamente. No tuve tiempo para moverme. Un tirón violento me arrastró al agua. Sentí dedos helados alrededor de mi cuello. Un abrazo que no soltaba. El aire se me escapó y en la última exhalación la escuché claramente. Gracias por devolverme lo que era mío. Desperté en la orilla sin saber cuánto tiempo había pasado. El sol estaba alto, mi ropa seca, pero el jade había desaparecido. Desde ese día, cada vez que me acerco a cualquier cuerpo de agua, un río, una fuente, incluso una bañera, escucho un leve murmullo. No son palabras claras, pero entiendo su intención. Me está esperando. Dicen que el agua guarda memoria. Yo creo que también guarda hambre. Y sé que cuando llegue mi hora, la entidad del cenote vendrá por mí, como vino por todos los que se atrevieron a romper su pacto. Lo que nunca debí descubrir en la cocina. Mi nombre es Santiago y durante 4 años trabajé como ayudante de cocina en un restaurante muy conocido de la ciudad. Uno de esos sitios que siempre aparecen en las redes sociales como el lugar de moda. La fachada era moderna, los platos minimalistas y carísimos, pero detrás de esas puertas de acero inoxidable y ruido de sartenes, las cosas eran muy distintas. Entré allí con entusiasmo. Necesitaba el dinero. Mi madre acababa de fallecer y estaba pagando los medicamentos que no cubrió la obra social. El primer día me recibió Julio, el jefe de cocina, un tipo flaco, siempre pálido, con una sonrisa torcida que me incomodaba. Sus ojos parecían observar demasiado, no a mí, sino algo más allá de mí, como si viera lo que yo iba a pensar antes de decirlo. La cocina era un caos organizado, o eso parecía. Todo funcionaba con precisión, con una eficiencia casi militar, pero había reglas raras. Por ejemplo, estaba estrictamente prohibido abrir una puerta negra al fondo del almacén. Ahí guardamos cosas que no soportan el aire seco, decía. Otras reglas incluían no mirar debajo de ciertas bandejas de carne sin etiqueta y jamás preguntar por el origen del menú exclusivo, que solo pedían clientes VIP. Durante las primeras semanas hice lo que me pidieron, cortar, limpiar, lavar, todo normal, o eso me decía a mí mismo. Pero cada tanto, cuando trabajaba cerca de la puerta negra, escuchaba un zumbido suave, como si alguien murmurara en voz muy baja, del otro lado. Una noche, mientras sacaba bolsas de pan viejo, juraría que escuché mi nombre. Me detuve en seco. Santiago. Suave. Apenas un susurro. Pero era mi nombre, y venía de esa puerta. No le dije nada a nadie. Pensé que era el cansancio,
o la ansiedad que arrastraba desde la muerte de mi madre. Pero una noche, cuando me tocó cerrar con Julio, todo cambió. Estábamos solos, y él me pidió que lo ayudara a trasladar una caja al cuarto de frío. Era pesada, envuelta con plástico negro y cinta industrial. Mientras la arrastrábamos, un olor dulzón y metálico comenzó a emanar. Me recordó a las camillas de la morgue. Le pregunté qué era. Me miró fijo y dijo: lo exclusivo, no preguntes más. Esa noche no dormí. Soñé con cuerpos sin rostro, todos envueltos en bolsas negras. Al día siguiente llegué antes y esperé que no hubiera nadie en el almacén. Me acerqué a la puerta negra y estaba cerrada, con un candado grueso, pero noté algo que antes no había visto. Debajo de la rendija salía vapor, como si dentro hubiera una cámara frigorífica, y ese susurro, como si varias personas hablaran al mismo tiempo, pero sin palabras comprensibles. Esa semana comencé a notar otras cosas. La carne que llegaba no siempre tenía etiquetas. Algunas piezas eran demasiado grandes. A veces tenían marcas extrañas en la piel. Julio me dijo que eran cortes especiales importados, pero yo he trabajado con carne. Esas no eran de res ni de cerdo. No sé de qué eran, pero tenían formas que no eran normales. Un día me animé a seguir a Julio cuando pensó que nadie lo veía. Lo vi entrar al cuarto del fondo con una caja envuelta en lona. No cerró bien la puerta. Me acerqué en silencio. Escuché un chillido, no de una rata. Era más parecido al lamento de un niño. Retrocedí temblando. No me atreví a mirar atrás, pero esa noche supe que algo dentro de mí se había quebrado. Me volví paranoico. Soñaba con mesas de autopsia, con gente vestida de gala comiendo pedazos de carne con números tatuados. Y siempre estaba Julio, observando con esa sonrisa torcida. Comencé a preguntar discretamente a otros compañeros. Nadie quería hablar. Me esquivaban después. Uno, Esteban, solo me dijo una frase antes de renunciar al día siguiente. Algunos platos no están en la carta, pero pagan por ellos en efectivo. Pasaron semanas, no podía irme sin saber qué había en esa maldita puerta. Una noche me quedé escondido tras unas cajas. Esperé a que todos se fueran y encontré una llave maestra que un supervisor había dejado por descuido. Cuando todo quedó en silencio, me acerqué a la puerta negra y la abrí. Era una cámara frigorífica. Estaba completamente oscura, salvo por una tenue luz roja al fondo. Había estanterías llenas de bandejas. Bandejas con cuerpos pequeños, amorfos, y no eran animales. No lo eran. Había partes humanas, y lo supe porque en una bandeja vi una mano, pequeña, como de un infante. Llevaba un anillo de plástico, de esos que vienen en las golosinas. Vomité, me tambaleé, entonces lo escuché. Santiago, ¿lo ves ahora? Era la voz de Julio. Estaba detrás de mí. Tenía un cuchillo en la mano. Corrí y no sé cómo. Salí corriendo hasta la calle, sin recoger nada, sin mirar atrás. Fui directo a la policía y conté todo. Me miraron raro como si estuviera drogado o fuera un loco más. Volví al día siguiente con un agente, el cuarto estaba vacío, sin puerta negra, sin cámara, todo remodelado 24 horas. Renuncié esa misma semana. A veces creo que lo imaginé todo, pero cada tanto recibo mensajes anónimos, fotos de platos, cortes extraños. En una de esas fotos aparece un anillo de plástico, rojo, como el que vi en la mano. Desde entonces, no puedo comer carne sin sentir náuseas. No puedo dormir con la puerta cerrada. Y cada vez que escucho a alguien cuchicheando cerca, se me eriza la piel. Porque sé lo que escuché y sé que aún me están observando.